muy importante este tema que se habla como del combate de la oración. Uno piensa el combate, y bueno, combate implica una especie, decimos guerra, una lucha, y entonces cómo lo asociamos al tema de la oración. Y bueno, Mm. justamente es eso, muchas veces tenemos dificultades, diríamos así, para poder hacer una buena oración o vivir una oración. Digamos que en el cual también nos sintamos que respondemos a Dios también Ujú. con la oración. Y un poco también me lleva a pensarlo porque uno cuando está confesando habitualmente, la- muchas personas bueno, se confiesan de eso, ¿no? De algunas dificultades que tienen en la oración, por ejemplo, que a veces pierden la atención, otras veces que se duermen, ¿no? Y bueno, sienten que no están respondiendo, diríamos así, a la oración, ¿no? Y bueno, hay que saber eso, que a veces la sequedad, dicen eso, no experimento gusto, ¿no? Una especie de sequedad espiritual, bueno. Por eso, vemos que son obstáculos, dificultades con las que nos enfrentamos y que bueno, que hay que saber buscar las herramientas necesarias, especialmente que nos ayuden a poder vencer esos obstáculos. Y justamente que los experimentamos, decimos así, como ese combate justamente que hablamos de la oración. En este punto del catecismo, bueno, comienza diciendo que la oración es un don, una gracia, ¿no es cierto? Y una respuesta también de parte de nosotros, ¿no es cierto? Si bien la recibimos como don, pero es una respuesta a Dios en ese diálogo de oración. Y por eso siempre supone un esfuerzo, eso hay que entenderlo. La oración supone un esfuerzo, ¿no? Muchas veces puede ser que la viva con mucho gusto y no me parece que no me esfuerzo, o sea que no lo vivo con tan esfuerzo, con tanto esforzarme, pero hay momentos que sí, que tengo que, digamos, darle ese esfuerzo para poder estar en un clima de oración, para poder vivir esa oración. Y comienza diciendo el texto que los grandes orantes de la antigua alianza, antes de Jesús, así como también la Madre de Dios, los santos, con Él, con Jesús también nos enseñan que la oración es un combate. Uno se pregunta, bueno, ¿contra quién? Contra nosotros mismos, primero, a veces justamente por eso, cuando en la oración nos buscamos a nosotros mismos, nos quedamos en nuestros pensamientos, a veces somos nosotros mismos los que somos un obstáculo, o también encontrar las astucias del tentador. Nos dice que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con Dios. Fíjese que la oración es un momento de unirnos a Dios y entonces si hay algo que busca entonces el demonio, que nos separemos, digamos, de esos pensamientos de Dios, de esa unión que podamos estar viviendo, ¿no? Tanto puede ser una oración vocal, una oración contemplativa, una oración de petición, ¿no es cierto? Bueno, un poco es eso, separarnos, ¿no es cierto? De sacar. Y por eso muchas veces se nos vienen en ese momento, tal vez que estoy rezando, eso se nos viene en pensamiento, me recuerda algo, me trae a otra cosa, ¿no? Y bueno, justamente eso es sacarnos de ese momento. Se ora como se vive, dice, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo tampoco podrá orar habitualmente en su nombre, ¿no? O sea, si no buscamos hacer esa oración que nace también del Espíritu, que anima nuestro corazón, evidentemente que poco podemos obrar también en el nombre también de ese Espíritu, ¿no? Ujú. O motivados por ese Espíritu. Por eso también se habla siempre de combate espiritual, ¿no? De una vida nueva que el cristiano tiene que tener, ¿no es cierto? Y que también está unida a este combate de la oración, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Esto, como decíamos, un combate, una lucha para poder vivir en profundidad nuestra oración. Bueno, ahí plantea cuáles serían los obstáculos para la oración. Y comienza hablando un poco esto de los conceptos erróneos sobre la oración, que por ahí no suele pasar a veces. ¿Qué entendemos nosotros por oración o qué entendemos por esa vida de oración que debemos llevar o cómo la realizo, ¿no? ¿Qué busco también en esa oración? Unos ven en ella una simple operación psicológica, dice, ¿no?
otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. Fíjense, ese es un concepto erróneo. No buscamos llegar a la mente vacía, digamos así, el no tener nada en nuestra mente. No, justamente el momento de oración de contemplación es tenerlo justamente a Dios como motivo de nuestra contemplación. Otros la reducen a actitudes y palabras rituales, ¿no? Eso cuando se hace un poco como sistemática, un poco vacía, decimos a veces que es repetir, pero que no le damos consistencia. En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tiene que hacer, o por tanto, no tiene tiempo. Entonces, dice, bueno, si tengo que hacer tales cosas, hoy tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que hacer esta cosa de comer, entonces no tengo tiempo para la oración, la hago incompatible con ese momento. Por tanto, Claro. ya no me queda tiempo. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu y no solamente de ellos, ¿no? Se ve, fíjense también, cómo a veces la oración puede empezar en mí y terminar en mí, ¿no? Y es que tiene que nacer del Espíritu que habita en mí o buscar ese Espíritu que habita, que me lleva, digamos, a orar, a estar en ese estado de oración. Entonces son como estas comprensiones a veces que no nos ayudan, diríamos así, porque es una interpretación errónea. También lo que nos puede pasar es frente a las mentalidades de este mundo de hoy, ¿no? Que nos invaden si no estamos vigilantes. Es decir, eso también, cómo interpretamos las realidades actuales, la mundanidad, ¿no? Y cómo también se nos mete, eso también puede provocar. Por ejemplo, lo verdadero sería solo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia. Por tanto, pensemos que si la oración es una realidad espiritual, no tendría un valor, digamos, en sí mismo, no, o no le daríamos el carácter de verdadero, digamos, a ese momento. Es valioso aquello que produce y da rendimiento. Otro sería eso, ¿no? ¿Cuál útil o inútil es la oración? Si me sirve para algo o no me sirve, ¿no? Sería otra forma del pensamiento mundano, ¿no? De esta mundanidad a veces que se nos mete también el sensualismo y el confort adoptados como criterios de verdad, de bien, de belleza, y también, ¿no es cierto?, en qué ponemos nuestra oración, a qué le damos valor de belleza, de verdad, de bien. Eh, También por reacción contra el activismo, ¿no? Se da otra mentalidad según la cual la oración es vista como posibilidad de huir del mundo, ¿no? Fíjense, ante la actividad de las cosas, todas las cosas que hacemos, de cómo vivimos acelerado, bueno, entonces la oración viene a ser como un momento que yo me retiro del mundo. Bueno, no es así, porque vivimos en este mundo, digamos, disociamos en ese caso, disociamos como la vida de la oración. Entonces el mundo no es un lugar tampoco para orar, ¿no? Entonces tengo que retirarme de ese momento. Bueno, esto también, estas mentalidades, no nos va a ayudar entonces a vivir la oración. Hacer frente a lo que es sentido como fracasos en la oración. Y esto sí también a veces pega fuerte. A veces cuando creo rezar o pedir cosas y bueno, y no se dan, diríamos así, ¿no? No se dan. Desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor porque tenemos muchos bienes, decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad, herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores, difícil aceptación de la gratitud de la oración, ¿no? Entonces, fíjense, hacer frente a todas estas situaciones, ¿no? Que son vividas a veces como fracasos de la oración, ¿no? Desaliento ante la sequedad, la tristeza, de lo que no me entrego bien a Dios, la decepción porque no se cumple mi voluntad, el orgullo ese que se endurece porque soy un pecador, por tanto no, mi oración no es válida, eh, entonces la difícil aceptación de la gratuidad que tiene. En conclusión, es siempre la misma. ¿Para qué orar? Es necesario entonces luchar con humildad, confianza y perseverancia.
Estas serían como las claves, ¿no es cierto? Si se quiere vencer ante estos obstáculos. Fíjense entonces, ¿cuáles son esas herramientas o aquellas armas con las cuales yo tengo que enfrentar este combate? Ujú. Bueno, la humildad, la confianza, la perseverancia, ¿no? Bueno, no sé si les parece que vamos hasta aquí, porque yo Bien. sinceramente que me gustaría escucharlos, a quienes están siguiendo el programa, a ver qué nos dicen, ¿no? Cómo viven estos obstáculos a veces en la oración, o qué se hace para ellos como una dificultad para orar, ¿no? Es lindo escuchar y tal vez si alguno también cómo lo ha ido pudiendo vencer, también es lindo, porque como decimos, al compartir nuestra experiencia de oración, de nuestra lucha, de este combate, a veces también ayudamos a otros, que eso es lo lindo, ¿no? Que nos ayudamos también en este crecer en la oración. Claro, qué bueno, padre, porque sin dudas, como nos contabas hace un momento, hay obstáculos que son comunes a Ujú. todos y muchos tienen que ver con estos conceptos o con estas ideas un tanto erróneas que tenemos sobre la oración y que vamos apropiando y a veces son esos límites que no nos permiten terminar disfrutando de ese encuentro fraterno con el Padre a través de la oración y ahora toca hacer este ejercicio, entonces, poder poner en palabras que cada uno se anime a identificar, a registrar, bueno, cuáles son los combates que nos toca enfrentar en este tiempo, puntualmente en los momentos de oración. Claro, te animamos a compartir cuáles son las dificultades para vivir tu oración. Mm, ¿Qué es lo que te impide tu oración? El padre mencionaba algunas, la falta sí. de tiempo, las distracciones. Ujú. ¿Consideras que por falta de fe? Bueno, es el momento de compartir para que también junto al padre vayamos profundizando y nos pueda dar también más herramientas para caminar esos momentos. Así que recordamos nuestra vía de contacto. Pueden grabar o pueden escribir. Sí, por supuesto, al 3518-171-593 por WhatsApp los estamos esperando. Hola chicas del Pan Nuestro, soy Saralía de Tucumán. Lo que a mí me impide rezar es los momentos inoportunos de que estoy por rezar y pasa algo, sucede algo y siempre hay un porqué, un pero y no puedo rezar. Vienen visitas, me interrumpe mi hermana, pero o estoy muy agotada, no tengo aliento para rezar. Eso, bueno, bendiciones. Gracias. Gracias por compartir, Sara. Gracias. Sí, sí, se animó entonces a hacer Muy bien. este ejercicio y creo que muchos nos vemos identificados en estas palabras de Sara. Por aquí Gonzalo también levanta la mano, dice, en mi caso son las tentaciones, los pensamientos negativos que se me cruzan, los ruidos que me distraen para rezar, me paso mucho con el rosario, nos comparte él. Bueno, también aquí llega un mensaje de Alba, de Santa Lucía. Dice, Padre Amaya, yo rezo mucho, hago mucho el Santo Rosario, pero lo rezo sola, porque no puedo salir, o sale muy poco. Dice que se juntaba con sus amigas, pero ahora reza sola y pregunta si sirve así su Mm. oración. También por aquí se suma Analía desde Santa Fe. Dice, estoy en ese momento de sequedad. Me paraliza la situación de mi hijo con su rebeldía, con problemas de adicción. Todo eso me paraliza. Tengo fe, sé que Dios está presente. Voy a misa, participo en los grupos pastorales, pero hay algo que no me deja levantarme. ¿Será esa sequedad? Nos comparte Analía dejando también allí su pregunta. Natalia de Capital dice todas las noches cuando me acuesto busco una palabra en la Biblia y la vuelvo a leer todas las semanas, la experiencia de oración de Natalia. También Ale, desde Córdoba, capital. Estoy escuchando la radio y están hablando de mí, dice ella. Me está costando rezar. Todo lo que dijeron me pasa, o mejor dicho, ese argumento que tengo, ese decir no puedo, no tengo tiempo, qué puedo hacer, cómo puedo hacer.
quiero rezar y no puedo abrir la boca, nos comparte Ale, sin dudas, muchos Mm. sentires que se ponen en común a esta hora y qué lindo saber que no estamos solos en este camino. Así es, bueno, siguen llegando mensajes, estos son algunos padres de los que van ingresando a partir, bueno, de la invitación que hacíamos a reconocer las dificultades en Mm. nuestra oración. Ahí estás muteado, padre Marcelo. Te pedimos que enciendas el micrófono. No, no está No está muteado, dice. muteado. Ahora Ahora sí, sí. Te escuchamos re Ya bien. debe haber sido. era de acá, bueno. Bueno, sí, estaba escuchando así atentamente, Mm. especialmente me quedaba con quien decía que rezaba sola, si era válido rezar sola, porque antes lo hacía con sus amigas. Por supuesto, a veces por no, a veces por tener alguna dificultad y no poder salir, pero siempre hay que pensar que uno no reza solo, reza con la iglesia, Mm. porque Mm. uno es iglesia, ¿no? Y si por alguna circunstancia ya no puedo salir, no me puedo movilizar, cuando yo rezo, no rezo solito, tengo que pensar, lo hago con la iglesia, rezo con la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que eso siempre nos anima a sentirnos parte de una gran comunidad, una gran familia, que somos la iglesia, ¿no? Entonces, siga rezando, no deje de rezar, es muy válido su oración. ¿Mm? Bueno, vamos a continuar un poquito avanzando entonces sobre estas dificultades, ¿no? La humilde vigilancia de la oración inicia. Eso es muy importante, ese título, humilde vigilancia de la oración. Digamos, ahí nos da una clave, digamos, de cómo vencer de algún modo estos obstáculos, ¿no? Humilde vigilancia en la oración. Frente a estas dificultades, ¿no es cierto? Una de las habituales es la distracción en la oración vocal, por ejemplo, puede referirse a las palabras y al sentido de esta, ¿no es cierto? A veces cuando estamos rezando algo, pero no lo estamos rezando desde adentro, puede ser en una celebración litúrgica, en la misa, que a veces nos pasa estar con cierta distracción, ¿no? La distracción de un modo más profundo puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración vocal, por ejemplo en la liturgia o el personal, como en la meditación o en la oración contemplativa. Dedicarse, acá mire, aquí hay una clave muy buena de esto, ¿no? Dedicarse a perseguir las distracciones es caer en sus redes. Lo que Mm. tenemos que hacer es eso, no dejarnos atrapar por las redes de la distracción. Basta con volver a nuestro corazón. Es decir, cuando veo que me voy la distracción, me voy yendo, mi atención, vuelvo hacia mi corazón, ¿no? No me quedo atrapado en ese, bueno, mira que ahora ya me distraje, que me distraje con eso. No hago más que seguir haciendo más distracción, ¿no? Por eso es importante volver, ¿no? Sobre el corazón, tratándonos de poner a quien tiene que estar, digamos, en ese lugar, en ese momento en nuestro corazón cuando estamos rezando. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Fíjense qué interesante eso. Es otro dato, ¿no? Es decir, puede ser que muchas veces nuestra oración lo que nos distrae es aquello a lo cual nosotros estamos demasiado apegados, podríamos decir así, o apegados, ¿no? Lo cual no sería positivo si no es Dios, justamente cuando estamos rezando, si no nos está llevando al encuentro con Jesús, al encuentro con el Señor. Esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado, ¿eh? Y ahí uno le pide a Dios ser purificado de estos pensamientos, o de estos apegos, ¿no? Que después se traducen en pensamientos y que son distracciones muchas veces en gran medida en la oración. El combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. Y ahí es claro, ¿no es cierto? Es decir, ¿quién va a ganar el combate? O sea, a quién tengo el apego que tengo, hacia esa distracción en la que estoy, o al Señor al que quiero darle el lugar que corresponde dentro de mi corazón en ese momento que estoy rezando, ¿no? El combate contra el ánimo posesivo dominador es la vigilancia, la sobriedad del corazón, ¿no? Entonces, por eso
ante esos apegos que a veces nos dominan, ¿cierto? Ser vigilantes en nuestro corazón, ¿no es cierto? Y entonces insistir, como decimos, en esa presencia de Jesús. Cuando Jesús insiste en la vigilancia, es siempre en relación a Él, a su venida, a su último día, al día de hoy. Recordemos, por ejemplo, la escena, ¿no es cierto?, cuando están los apóstoles, que lleva 3 de ellos, ¿no es cierto?, al monte para orar, ¿no es cierto?, previo a lo que va a ser después su entrega en la cruz, ¿no es cierto? Y les pide que se queden orando, ¿no es cierto? Y ellos se distraen, digamos, y se duermen, ¿no? Porque no están concentrados, no están centrados en Él, podríamos decir así, ¿no? Otra dificultad, especialmente para los que quieren sinceramente orar, es la sequedad, ¿no? Esta forma parte muchas veces de nuestra oración. Alguien lo dijo, una de las oyentes estuvo hablando de esto acerca de la sequedad, de una situación de su hijo, que le lleva mucha preocupación y por tanto le lleva a tener una especie de sequedad en su oración. Fíjense, a veces es excesivo estar, digamos, estar apegados a ese pensamiento. El corazón está desprendido, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, e incluso espirituales. Es el momento en que la fe es más pura. La fe se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en su sepulcro. Si la sequedad se debe a la falta de raíz, porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión. Entonces, en ese sentido, a veces exige una mayor conversión, digamos, en ese momento en el que uno vive esa experiencia de sequedad y de estar más unido a Cristo, ¿no? Más unirse más todavía al Señor, ¿no? Para hacerlas más puras, ¿no? Y que en definitiva es un acto de confianza, porque yo entiendo, puedo entender que tengo una problemática que me preocupa, pero es mi confianza en el Señor que va a obrar o que va a poder ayudarme a llevar adelante, a resolver o poder mejorar una situación tal vez con la cual a veces me estoy preocupado, ¿no es cierto? Que bueno, a veces se entiende por las preocupaciones que tenemos. Pero un poco esto de la sequedad, eso es importante. Frente a las tentaciones, ¿no? Una de las más frecuentes y la más oculta es nuestra falta de fe. Y esa falta de fe muchas veces también puede llevarnos a estas experiencias, tanto de lo que significa la distracción como también a la sequedad. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Cuando se empieza a orar, se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de su más profundo deseo. Mientras no volvemos al Señor como nuestro único recurso, pero ¿alguien se cree verdaderamente esto? Y ahí está. Creo que tengo que ir primero al Señor y entonces por eso estoy orando a Él para después poder sobrellevar las dificultades, lo que a veces nos pone la vida. Consideramos a Dios como asociados a la alianza con nosotros, pero nuestro corazón continúa, digamos, en una especie como de arrogancia. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. Entonces, muy importante esto, ¿no es cierto?, a veces de nuestra falta de fe, incluso en lo que estamos orando, cuando estamos orando, ¿no es cierto?, cuando nos estamos dirigiendo a Dios. Otra tentación que puede padecer también es la presunción, es la asedia, ¿no? Los padres espirituales entienden por ello una forma de aspereza o de desabrimiento debido a la pereza, relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón, ¿no? Y esto, yo creo que eso hay que trabajarlo mucho también, porque la serie es que uno va dejando esos bienes espirituales que sabe que son importantes para su vida y que los recibe a través de la oración, ¿no? Y a veces dejarlo, descuidarse, ¿no? Y bueno, por pereza, como decía allí, o por descuido, ¿no? Nos puede
también llevar a esa asedia, que es como una especie de, a ver, una especie de fatiga, de cansancio, pero de nada, digamos, porque no se ha hecho nada, digamos, así, ¿no? Entonces, es importante también eh, eh, no ser vigilante, decíamos, ¿no? No ser negligente, volver a la oración, ¿no? Sabiendo que implica un esfuerzo, ¿no? Porque no tenemos que perder de vista eso, ¿no? Que también es un combate y por tanto es un esfuerzo que tengo que hacer para la oración. Tal vez los frutos no los vea ya, sino los frutos los voy a ir viendo en la medida en que voy permaneciendo en esa presencia del Señor y Él también en mi corazón, a través de la oración, en ese diálogo de oración, ¿no? Cuanto más alto es el punto desde el que alguien toma decisiones, tanto mayor es la dificultad. El desaliento doloroso es el reverso de la presunción. Quien es humilde no se extraña de su miseria. Esta le lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia, ¿no? Y entonces, fíjense, ser constante en la oración, ser constante. Aún cuando, eso decimos, cuando experimentamos o pasamos por estos estados que a veces nos cuesta, nos implica un gran esfuerzo el perseverar en esa oración, ¿no? De la distracción para volvernos, ¿no? También a veces el descuido, ¿no es cierto? O de la sequedad, como decíamos, ¿no? Bueno, digamos eso, cada uno vaya pensando y compartiendo también, como decíamos, su experiencia. Yo a veces en la confesión, digamos, donde uno escucha mucho y a veces trata de esto, de ayudarlo, yo muchas veces digo también como a veces una ejaculatoria tal vez nos vuelve, nos saca de esos pensamientos, ¿no? Una ejaculatoria como Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, ¿no? Y me saca por ahí, alguno le manifestaba que a veces se le venían esos pensamientos negativos, ¿no? Y esos son tentaciones, básicamente, porque es justamente sacarnos del momento de la oración, sacarnos del momento de estar en esa comunión, en esa unión con Dios, ¿no? Que es a través de ese diálogo, de esa oración que estamos haciendo, ¿no? Que puede tener sus tres formas. Después vamos a hablar un poquito de eso, de la oración vocal, la oración contemplativa, la oración de meditación a través de la palabra de Dios. También a veces estamos meditando la palabra de Dios, que es una forma de oración, y de repente vemos que el pensamiento se nos va por otro lado, ¿no? Entonces, una tentación nos está sacando, digamos, Claro. porque nos puede estar iluminando con un hermoso propósito y de repente nos quiere sacar de ese hermoso Claro, cual que está queriéndonos llevar a veces el espíritu. Claro. bien. Bueno, siguen llegando testimonios. Padre, podríamos hacer otra pausa musical y dar lugar a quienes más quieran compartir las dificultades que se van presentando en la oración y vamos descubriendo, Belén, como decías también al principio, que son comunes a todos, Ujú. pero bueno, es reconocerlas y estar atentos. Claro, a la vuelta de la música los compartimos, entonces valiosos mensajes que llegaron vía WhatsApp al 3518-171-593 y seguimos haciendo este ejercicio entonces, tratando de identificar esas dificultades que se nos presentan en el momento de oración. Lo compartimos a través de mensajes escritos o audio. Cuesta eso, la concentración y el tiempo, no tengo tiempo, pero y eso, es como que me disperso. Bueno, gracias y un beso grande a todos. Hola, buenos días. Soy Ana de Rafaela. Hermosos los programas. Yo escucho mucho la Radio María. Y lo que me pasa a mí es que me cuesta concentrarme. Por ejemplo, al mediodía que se reza el Ángelus, cuando me doy cuenta arranco y después, ya terminó. Mi cabeza se va. Y bueno, lo que yo hago, lo vuelvo a rezar solita. O, por ejemplo, con el rosario también me pasa lo mismo. Ya estamos en tal misterio. ¿En qué misterio estamos? Se me va la cabecita. Pero
trato de hacer cada momento de mi día en lo que haga, hacerlo en oración. Así que estoy continuamente ofreciendo todo, que es también forma de rezar. Y bueno, si el Padre puede decirnos cómo combatir, o no sé cómo se diría, para poder concentrarme. Bueno, gracias, bendición, hermosos los programas. Bueno, el tema de la concentración Gracias. salió mucho, la falta de Sí. concentración, ¿no? Pero qué lindo porque en este mensaje también había alternativas. Decía nuestra hermana, me pasa esto y trato de hacer tal Claro. cosa también. Alguna manera de hacer frente a esa tentación que nos pasa a muchos, la distracción. Por aquí Moni, dice ella, yo rezo y rezo mucho, aunque a veces sienta que Dios no me escucha, pero sé que no es así, solo tengo que confiar en lo que Él quiere para mí, nos comparten este mensaje. Bueno, Dora desde Puerto Madryn también nos está acompañando. Le pasa también que reza el rosario y a veces se distrae. Por aquí, Luz, yo tengo mis momentos de oración, a la mañana, a las 3 de la tarde y a la noche. Y allí dice ella, vale que cuando tengamos esos problemas de interferencia y falta de concentración, entremos en diálogo con nuestro Señor, le pregunta ella al padre Marcelo. Dice, porque es lo que yo hago. Le hablo, le comento lo que siento y le pido al Espíritu Santo que obre para que pueda escucharlo. Y allí nos dice también que durante el rezo del rosario trata de vivir los momentos en cada misterio, teniendo en cuenta también lo que el Papa Francisco aconseja para esta oración. Gracias, también gracias a Yani, dice, ella a su vez agradece mucho por la catequesis de la oración, dice, este último tiempo me cuesta mucho sentarme a orar, a rezar. Cuando lo logro, muchas veces estoy perturbada con los pensamientos. En ese momento le pido a Dios que aleje de mí todos esos pensamientos que no corresponden que se presenten, al igual que alguna imagen que se le presenta, no es tan común, pero suele pasar, si me genera angustia, pido que se disipe, en cambio si me genera paz, la contemplo con mucho amor, dice Yani. Qué bueno. Por aquí, Rosita, desde Villa Tesey, dice, mis rezos son junto a mi querida Radio María Argentina. Y si tengo visitas, comparto el tiempo con ellos y después, antes de las 12 de la noche, dedico mi tiempo a la oración. Bueno, Noemí de Córdoba dice que quisiera poder practicar la lectio divina, pero que también le cuesta. Qué bueno, muchos mensajes, intenciones de oración que Ujú. también llegan a esta hora. Padre Marcelo, muchas preguntas también. Qué lindo que está este ánimo de reconocer, identificar los obstáculos, pero también buscar, encontrar esos caminos alternativos que nos permitan hacer frente. Nos relataste algunos de ellos, pero nos sumamos a esta pregunta. Si hay alguna recomendación más, algún consejo práctico que podamos tener en cuenta. Sí, sí, bueno, ahí vamos diciendo, ¿no es cierto? Como eso de que decía a veces que la distracción es que nos lleva a los pensamientos o a pensamientos, es tratar de volver a contemplar o volver sobre nuestro corazón aquel al que le estamos dirigiendo nuestra oración o nuestro diálogo, que es a Dios, ¿no? Pero también dice algo muy lindo al finalizar en este apartado, dice, contra nuestra inercia y nuestra pereza, que puede incluirse ahí también a veces nuestra distracción. El combate de la oración es el amor humilde, confiado y perseverante. Fíjense, Claro. humilde, confiado y perseverante. Este amor abre nuestros corazones a tres evidencias: la fe, abrirnos a la fe, luminosas y vivificantes. Orar es siempre posible. El tiempo del cristiano es el de Cristo. Conviene, dice, que el hombre ore atentamente, bien estando en la plaza o mientras da un paseo. Igualmente el que está sentado ante su mesa de trabajo o el que dedica su tiempo a otras labores, que levanta su alma a Dios. Conviene también que el siervo alborotador o que anda yendo de un lado para otro o el que se encuentra sirviendo en la cocina
intente elevar la súplica desde lo más hondo de su corazón. Y eso lo dice San Juan Crisóstomo, fíjense qué importante. Un santo, ¿no? Orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. ¿Cómo puede el Espíritu ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él? Bueno, también eso, esa presencia del Espíritu, ¿no? Pedir mucho, invocar al Espíritu, porque decía, esa era una clave también de lo que decía la oración. No solamente es lo que nosotros queramos decirle, sino lo que el Espíritu obra en nosotros para cuando oramos, ¿no? Que sería otro también algo interesante que lo pidamos cuando vamos a rezar, ¿no? Que pidamos al Espíritu que nos anime a orar aquello que también inspira en nosotros y que Dios también quiere escuchar de nosotros, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pero yo creo que la perseverancia es un elemento importante, ¿no es cierto? La humildad de ponerse en presencia del Señor también, esto, como decimos, estas claves de volver sobre el pensamiento, de no dejarnos atrapar de nuestros pensamientos en ese momento, que son fruto después también, son los que provocan la distracción en la oración, ¿no? Y bueno, siempre, como decimos, con esa perseverancia y teniendo presente ese amor a Jesús, que le queremos transmitir también a través de la oración, el amor a Dios, que queremos hacerlo a través de la oración, seguramente también nos irá ayudando en el tiempo, podremos aprender cada vez más a no dejarnos arrebatar, digamos, por esas situaciones, digamos así, que nos obstaculizan, ¿no? En esa vida de oración. Bien. Bueno, a ser perseverantes entonces, a poner en práctica estas recomendaciones, pero fundamentalmente nunca dejar de orar o al menos de intentar, aunque sabemos que vienen las distracciones, aunque sabemos que va a venir la visita justo, aunque surjan los pensamientos, bueno, siempre tratar de encontrar ese espacio. Padre, te agradecemos muchísimo porque la verdad que es de mucha ayuda este espacio para todos nosotros y particularmente en este año de la oración, en que estamos invitados a intensificarla, bueno, para saber que también existen estos combates, estos momentos de lucha, pero que se pueden superar o al menos se pueden caminar, así que gracias por acompañarnos hoy. Sí, no bajar los brazos, que a todos nos pasa, que todos pasamos por un momento de distracción, de sequedad, ¿no es cierto?, a veces de asedia, pero bueno, que sepamos que también es justamente lucha, esfuerzo, combate, y hay que seguirle poniendo lo mejor, ¿no es cierto?, siempre poniéndolo al Señor en el corazón en ese momento, a quienes queremos dirigirnos cuando queremos orar, entonces siempre nos va a ir ayudando. Y bueno, también, como les digo, siempre escuchar a ustedes, escuchar a los oyentes, a mí me llena mucho el corazón y además me va también enseñando. Digamos, saco cosas, saco mis conclusiones también después para mí, que dijo, qué lindo lo que dijeron, qué lindo el aporte y todos vamos aprendiendo en este año dedicado a la oración. Así que muchas gracias desde acá, desde Catamarca, si Dios quiere nos estaremos viendo la semana próxima, así que bueno, un gusto, como saben, siempre poder estar con ustedes acompañándolos esta tarde.